Hola, benvingudes i benvinguts al tercer episodi de La Santa Locura. Jo sóc la Marta. Jo sóc la Maitz. Jo sóc en Joan. I avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial que es diu Pato. Hola, buenas. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo te gustaría presentarte? Soy Patricio, tengo 29 años, tengo síndrome de, trastorno del déficit de la atención, sin hiperactividad, porque hay dos tipos de trastornos. Hay uno con hiperactividad y el otro sin hiperactividad. Yo tengo el que se denomina inactivo, entonces es simplemente TDA, digamos. De fet, quan comencem el programa, el Joan sempre ens diu la definició del trastorn y luego ya nosotros vemos qué tienen en común, o sea, con qué te sientes identificado, con no, pero él nos va a leer la, diguéssim, com ho diries? És la definició tècnica, ¿no? Sí, la definició del DSM-5, que es el libro como de diagnósticos y tal de trastornos de salud mental. Que bueno, que lo busco en el chat GPT. Tampoco es que sea una búsqueda súper exhaustiva, pero vaya. Dice lo siguiente. El TDA o TDAH, segons el DSM-5, és un trastorn del neurodesenvolupament. És a dir, una manera diferent de funcionar del cervell, que afecta principalment a l'atenció, el control dels impulsos i, en alguns casos, l'activitat física, la hiperactivitat. Aquest trastorn comença en la infància, encara que de vegades no afecti fins més tard i pot continuar a l'adolescència y a l'edat adulta. Entonces, nos dice que hay como tres tipos principales de TDAH, que es un poco lo que tú me comentabas. Dice, en el primer caso, el predomini de la falta d'atenció, que sovint es diu TDA sense la H, i diu, la persona té dificultats per mantenir l'atenció en tasques o jocs, a escoltar quan se li parla, a seguir instruccions i acabar les tasques, a organitzar activitats o treballs escolars, a evitar distraccions fàcils, com sorolls, moviments, pensaments, o fins i tot recordar coses quotidianes, com per exemple oblidar el material escolar, les claus, etc. Llavors, en el segon cas, que és con la H, con hiperactivitat, diu que la persona es mou constantment, es balanceja o es mou de la cadira, s'aixeca quan hauria d'estar assegut, corre o salta en situacions inadequades, parla en excés, interromp en converses o activitats dels altres, té dificultats per esperar el seu torn, i en un tercer cas, que és una mescla de les dos. Seria un combinat, quan hi ha símptomes de la falta d'atenció i de la hiperactivitat. Els requisits per diagnosticar-lo, diu que els símptomes han d'haver començat abans dels 12 anys, han de ser presents en més d'un context, com per exemple a la casa i a l'escola, han de durar com a mínim 6 mesos i han de causar problemes significatius en la vida escolar, social o familiar. Esto es lo que nos dice el DSM-5. Sí, entonces, sí. Aquí te tenemos a ti para que nos cuentes qué es cierto, qué no es del todo cierto, con qué te identificas, con qué no, y cómo ha sido tu experiencia. Si quieres, podríamos empezar por que nos cuentes cómo ha sido tu infancia y cómo se ha ido desarrollando todo hasta llegar al diagnóstico y a la vida actual. Bueno, podría arrancar contando un poco mi infancia como desde chiquito hasta eso de los 8, 10 o más o menos desde que empiezo la escuela. La recuerdo como una infancia como yo siendo como muy creativo, como muy imaginativo, como que siempre me gustaba crear situaciones en mi cabeza o juegos, no sé, como que siempre me consideré alguien como bastante creativo. Hasta que empiezo la escuela y ahí un poco como que se me empieza a bajar la línea entre cosas que están bien y que están mal, o no sé, tener que sentarme y estudiar pero obligadamente, o sea, no haciendo cosas que no me llamaban tanto la atención, y como que el sistema escolar no sentía que me funcionaba muy bien para mí. Sí, recuerdo que mis padres, principalmente mi madre, era la que más me exigía en el hogar,
En cuanto a la escuela, era como que siempre me exigía como tenés que rendir y tenés que estudiar las materias y te tiene que ir bien. Ahí en Argentina, yo soy de Argentina, bueno, te podés llevar materias y las tenés que cursar en el verano, entonces nada, era como la presión de no llevarme ninguna materia y me acuerdo que, por ejemplo, mi madre me hacía como sentarme y a mí era lo que más me costaba, sentarme, y ella me obligaba a estudiar y a sacarme buenas notas y eso ya más o menos de un poco de mi infancia hasta la adolescencia me deprimía mucho. Tenía muchos bajones, también me sentía como muy distinto al resto. Por el resto de mis compañeros era como que yo veía que no les costaba y a mí me costaba un montonazo y no sabía cómo hacer. O sea, nadie me explicaba, nadie me contaba o me daba como una instrucción clara de, che, te está pasando esto. Era como que estaba muy desinformado. No fue hasta que tuve como 23 o 24 que yo por motus propio decido ir y diagnosticarme, hacer que, nada, como recibir un tratamiento. Bueno, más o menos eso, para empezar. Claro, porque a ti te costaba estudiar y nadie lo relacionaba que fuese porque pudieses tener un trastorno, Claro. Entonces no tenías esas herramientas para ayudarte a estudiar. Claro, exacto. O sea, mi mamá, hablo de mi mamá más que nada porque ella era la que estaba como muy pendiente sobre mi educación. Ella ya notaba como que algo en mí era como distinto del resto de mis compañeros, por ejemplo. Y me acuerdo que me llevaba a psicopedagogas, psiquiatras, psicólogos. ¿Eso, perdona, con qué edad? Eso con unos... Es que no me acuerdo bien la edad, pero creo que a partir de los 12 más o menos, 10, 12 más o menos, sí. Y ahí me acuerdo que una psicopedagoga me había como hecho medio un diagnóstico de que podía llegar a tener déficit de atención y a eso de los 13, 14, ponele, que me empecé a medicar, estuve como un tiempo medicado, pero el problema era que mi madre no creía mucho en la medicación, ¿no? Y tampoco creía como mucho en el TDA, o sea, no lo entendía. Bueno, suele pasar eso. Sí. No es hasta el día de hoy, hace 3, 4 meses atrás que estaba hablando con ella y hoy en día sí que me dice, che, o sea, estaba re desinformada, hoy en día lo entiendo mucho mejor, pero bueno, tuvieron que pasar muchos años para que ella haga ese entendimiento. Porque hay mucha desinformación sobre el tema y más, sí, sobre el déficit de atención en general. Y también yo creo que es como un poco, ¿no?, el estigma que se tiene, sí, y el desconocimiento de los diferentes diagnósticos en salud mental que hay a día de hoy, que por eso es una de las razones por las que nosotros hacemos este podcast. No, total. Sí, creo que hay mucha desinformación y también el tratamiento hay que arrancarlo como desde no sé, como desde corta edad, digamos, para que pueda ir funcionando y entenderlo también, el trastorno uno mismo. Yo lo entendí muy de grande y hoy en día estoy tratando de convivir con él. O sea, como aprendiendo a mejorar mi relación con el trastorno. Claro, porque tú dices que a ti te dijeron que había una posibilidad que tuvieras este trastorno como a los 12, 13, 14, pero no te dijeron tienes esto como tal. Como que me habían diagnosticado, pero... no te dieron las herramientas claro, para... exacto. Y mi mamá tampoco sabía cómo llevarlo, por eso yo recién de grande fue que yo mismo, entendiendo lo que era el TDA, dije, bueno, quiero hacer un tratamiento. Y ahí fue cuando fui a una neuróloga y me rediagnosticó. Y bueno, empecé con la medicación y después tuve como altos y bajos con eso también.
que no la tomaba regularmente y hoy en día estoy como tratando de volver a la medicación de nuevo. Porque, nada, siento como que mi vida puede mejorar mucho cuando la estoy tomando a cuando no la estoy tomando. Igual cada persona es muy distinta y a cada persona le funciona distinto. Hay gente que vive sin medicarse y otra que la necesita todos los días. Depende. Porque para la gente que no lo sepa, un diagnóstico de un trastorno como el TDA, ¿nos podrías comentar cómo es el diagnóstico en sí? Bueno, el diagnóstico me lo hice hace un tiempo atrás. Me acuerdo, o sea, como hace unos 5 o 6 años atrás, cuando yo decidí ir a la neuróloga. Y para diagnosticarme me acuerdo que había tenido que llenar muchos formularios. También mis amigos y mis familiares tuvieron que llenar formularios para poder entender también su visión de cómo me veían a mí. Y después no me acuerdo bien qué otro método habían utilizado. Sí, me acuerdo que me habían pegado como unas cositas. Unas ventosas. Sí. Ventosas, ¿no? Sí, o sea, sí, como unas parches. ventosas, pero no me acuerdo del estudio que había sido. Ajá. Y nada, y a partir de eso sí me diagnosticaron, me rediagnosticaron. Pero digamos que no es que te meten un escáner y te sacan y te dicen tenés TDA, sino que es más que nada un proceso de que estás como un mes interactuando con el profesional y el profesional al final te diagnostica y no sé, en mi caso yo como que ya lo notaba hace tiempo y era como reconfirmar nada más. Fue 10 años después, porque si más o menos te habían medio diagnosticado sí. a los 14, entiendo que este estudio, si fue hace unos 5 años, tú tendrías unos 24. Sí. O sea, fue 10 años después y fuiste tú voluntariamente que dijiste, me voy a ir a hacer estas pruebas, ¿no? Sí, viví casi, bueno, toda la secundaria casi la viví sin medicarme, tratando de hacer el mejor esfuerzo posible. Me acuerdo que en la secundaria también me copiaba mucho yo, porque las materias no me gustaban, no me gustaba estudiar. Y no me gustaba la metodología de la escuela y eso me llevaba a copiarme, porque yo no quería estudiar, yo quería ir por otro lado. Y bueno, y así todo, terminé la secundaria y todo, me recibí también, hice una carrera universitaria y tal. Bueno, eso tiene mucho mérito, con el sobreesfuerzo que tuviste que hacer. Sí, total. Y bueno, hoy en día es como, lo entiendo mucho mejor y estoy como tratando de llevarlo de la mejor manera posible, digamos, como equilibrarlo en mi vida. Como ahora que lo entiendo y también puedo buscar por mí mismo como las herramientas, es como muy distinto, lo vivo distinto a cuando era más chico. Perdón. Sí. Y diferencia entre siendo adolescente a siendo adulto, ¿a ti qué te ha supuesto el hecho de no haberte medicado en la adolescencia y sí en la edad adulta? O sea, ¿has visto alguna diferencia? ¿Te ha ido mejor? ¿Has sufrido mucho más en la adolescencia que ahora de adulto? Sí, eso definitivamente. En la escuela me sentía muy distinto, en la universidad también un poco, como una medio disparidad entre el resto a la hora de esto, de estar sentado y poder concentrarme en lo que un profesor me está contando, o a la hora de ponerme a estudiar, me costaba un montón, aplazaba las cosas hasta último minuto. Es algo que la gente con TDA suele hacerlo mucho, procrastinar. Y nada, al final no es que uno no tiene inteligencia, es que nos cuesta sentarnos no sé. Creo que es eso, no es falta de inteligencia, sino que va por otro lado. TDA tiene sus ventajas y sus desventajas. No sé si me explico
más o menos. Claro, al final, como decíamos al principio, es simplemente una forma distinta de funcionar el cerebro. Sí, totalmente. Y una vez la entiendes, entiendo que es mucho más fácil también saber cómo funcionas y utilizar eso a tu favor. Claro, exacto, lo empezás a utilizar a tu favor. Sí, también hace poco entendí un poco que soy una persona neurodivergente y que mi cerebro está constituido de manera distinta. O sea, las personas con TDA, si no me equivoco, tienen como el lóbulo frontal un poco más disminuido que el resto biológicamente. Sí. Lo empezás a entender mucho mejor una vez que te empezás como a adentrar en el tema y entender che, me pasa esto por tal motivo. ¿Okay? Claro. ¿Qué te supuso cuando te hicieron el diagnóstico? O sea, ¿cómo te sentiste? Bueno, el diagnóstico de grande, me aclaró muchas dudas. También como que a la vez lo intenté explicar a mis padres y mis padres también seguían como abnegados a la idea. La gente, por lo general, te tilda como de desconcentrado o che, no prestas atención porque no querés. Y no es así, o sea, no presto atención porque no puedo, porque es algo de mi cerebro que no me deja. No es que no quiero, si quisiese estaría haciendo un montón de cosas, pero... Es más, perdón que te corte, pero tengo entendido, quizá me equivoqué, pero tengo entendido que la gente con el mismo diagnóstico que tú, una vez encontráis una temática o un tema que realmente os interesa y o sea, es como que os abduce mucho. Sí. O sea, que por contralado es como que os enfocáis muchísimo en algo que os gusta. Bueno, de hecho, una de las ventajas o de los superpoderes, si quieres ponerlo así, como del TDA, es el hiperfoco. O sea, nos pasa de que muchas veces cuando algo nos interesa demasiado, eso nos genera mucha dopamina y nos podemos enfocar por muchas horas y hacer un trabajo que podría llevar semanas, tal vez en días o en un día, sí, o en horas. Sí, a mí me ha pasado eso hace como unos 3 años que descubrí mi pasión de ser DJ, y esa pasión es en lo que invierto todo, digamos, y me noto muy concentrado cuando estoy haciendo eso. Sí, también es encontrar un poco esto, qué te gusta hacer tal vez, ¿viste? Y eso te lleva a lugares. Qué guay. De hecho, yo tenía una pregunta muy parecida a la de Joan, que es si te pasaba con todas las asignaturas o, por ejemplo, tenías alguna asignatura que realmente sí que te interesaba. Entonces, un poco mi pregunta era si en esa asignatura conseguías concentrarte más en una asignatura que en otra, a lo mejor. Quizás es muy tonta la pregunta, pero... No. Sí, tenía algunas asignaturas que me gustaban. Recuerdo la matemática, me gustaba mucho. Pero sí que, bueno, mi madre me mandaba mucho a profesoras particulares también. Me acuerdo de la escuela, ir a muchas profesoras particulares que me ayudaban extracurricularmente. A veces medio obligado, ¿viste? Pero bueno, para matemáticas me gustaba mucho y tenía también una profesora que me ayudaba y me sacaba re buenas notas en matemáticas. Sí, esa es la materia como que más recuerdo que me gustase. Después ponerle historia, la odiaba. Era lo peor para mí, estudiar historia. Te entiendo. No podía, porque era mucho y no me interesaba y ahí sí que no ¿Y recordar fechas, por favor? No, tampoco. Malísimo. Pero sí, que otra materia... Así no recuerdo. Sí, matemática. Pero. ¿Y materias artísticas? Y sí, es que no teníamos tanto en la escuela. Creo que esta parte artística me surgió como más adelante, con el tema de la música y todo, que la empecé a descubrir. Creo que fue más adelante que empecé. Pero sí que esto de tener creatividad sí me lo notaba mucho de chico.
dibujar y todo. Sí. Y ahora que nos has contado esto de que, bueno, nosotros ya lo sabíamos porque nos lo has contado out of record, pero esto que nos has dicho que, bueno, que quieres ser DJ y que estás trabajando en ello, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo fue el día que te diste cuenta que te gustaba por encima de todo y que querías hacer esto? Bueno, con la música electrónica arranqué, sí, medio de chico, con una movida llamada dubstep, creo, eso fue como mi primer contacto. Y luego más adelante, cuando todavía vivía en Buenos Aires, hace unos 3 años atrás, como que ya venía armando como... Me gustaba la electrónica, me había empezado a gustar y tenía como armadas mis playlists y tal. Y no fue hasta que llegué a Barcelona que lo descubrí como... Che, me voy a poner a estudiar esto, a ver qué onda, y ahí arrancó como mi pasión. Dije, esto es por lo que quiero ir, me encanta y voy por todo. Y en eso le estoy metiendo, ese proyecto. Qué guay. Sí. ¿Produces tu propia música de momento? Sí, también el año pasado aprendí producción musical y también estoy produciendo, sí. De a poco, pero sé producir también. Sí. Aprovecha para catapultarte. Sí, total. Es que un poco también creo que el crear tu propio sonido te puede llevar a más lugares porque es sonido propio. Y aparte me gusta mucho de la música, que es como algo muy, muy único. Siento que podés como dejar tu huella por lo menos en el mundo de alguna forma. Eso también me encanta. Sí. Así que sí, el TDA creo que en ese aspecto me ayuda mucho. En el tema de la creatividad me siento muy creativo, sí, a la hora de crear contenido y armar redes y tal. Sí. Qué bueno, encontrar Sí. una disciplina en la que te encuentres cómodo y que te ayude. Total. Es que sí, yo cuando estaba en Buenos Aires venía de una época más o menos depresiva porque no sabía qué hacer y estaba como medio perdido. Y no fue hasta que llegué aquí a Barcelona hace 3 años que empecé a encontrar como mi lugar. Y esto de ser DJ también me cambió mucho la perspectiva. Me dio como un propósito, ¿viste? Y cuando tenés un propósito, eso te llena un montón todos los días. ¿Dirías que más que el propio diagnóstico, el hecho de encontrar un propósito te ha ayudado más a entenderte también, tanto a nivel de tu propio diagnóstico, de tu propia persona? Sí, creo que sí, totalmente. Sí, porque me da como un foco, como quiero ir hasta acá, quiero ir por acá. Y eso me ayuda un montón. Y hoy en día, o sea, retomé la medicación hace unos 3 meses y estoy tratando de combinar también mi carrera como DJ con una nueva perspectiva con la medicación, a ver cómo me va, ¿viste? A ver dónde puedo llegar medicándome. Sí, totalmente. Entonces, ¿dirías que actualmente estás más o menos estable referente a tu diagnóstico? Sí, totalmente. Sí, mucho más estable. ¿Y combinas la medicación también con terapia, aunque sea de tanto en tanto? Sí. ¿Con qué regularidad combinas? Bueno, también terapia. Toda mi vida me acuerdo de mi mamá. Sí, siempre mi mamá, pero pobre, la estoy matando. Pero sí, me llevaba a muchos psicólogos, mucha terapia, pero a la vez era como que nunca me había logrado encontrar con una persona que me gustase y que conectara. Y hace ya van a ser 4 o 5 meses que empecé terapia. Retomé en realidad, bueno, no, nunca había ido con esta chica, pero empecé terapia y siento que me mejoró mucho la vida también. Todavía no lo estoy tratando tanto con el tema del TDA y la medicación, pero sí para mi vida cotidiana me ayuda un montón y a resolver un montón de temas que tengo, como darme otra visión de las cosas. Sí. Que al final tampoco quiere decir que solamente tengamos que ir a terapia porque tenemos un diagnóstico hecho, ¿no? Sino que al final ir a psicoterapia es necesario para todo el mundo. Sí, a mí me sana un montón poder contarle a alguien mis cosas, lo que ha pasado en la semana y que me dé una visión distinta.
me encanta. O sea, lo re disfruto y nada, es esto. También encontré una psicóloga que me gusta y que le puedo contar mis cosas sin que me juzgue y no sé, años atrás no la había encontrado y por eso tampoco iba y venía. Claro. Es que no es fácil encontrar fácil, no, un no. psicólogo con quien congenies, no es nada fácil. No es nada fácil, no. A mí me ha pasado también mucho que he ido de un psicólogo a otro, lo he dejado durante mucho tiempo por creer que no me podían ayudar. Claro. Y ahora ya llevo más de un año con Elena. Elena, te quiero si me escuchas algún día. Y hacemos terapia online. O sea, Sí. no voy ni presencialmente. Sí, sí, yo y es la también, persona con la que más he conectado en toda mi vida en cuanto a psicóloga. Sí. Sí, No, sí. yo también. Y, o sea, mi plan ahora es no dejarlo. Hacerlo el máximo tiempo que pueda y... Sí. Y si no tienes tiempo ni que sea una vez al mes, Claro. ya va bien. No hace Sí, falta sí, que sí. una vez a la semana, puedes hacer una vez al mes y también está bien. No, total. Es hablar con alguien y contarle tus cosas, sí. Te sana mucho para mí. Y algo muy interesante que has dicho también es el hecho de contrastar también desde fuera el hecho de que tienen una visión distinta, ¿no? Porque muchas veces estamos encerrados Sí. y encerradas nosotras mismas en tu forma de ver las cosas y a veces te estás engañando tú mismo o tú misma. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es eso. Y que me había quedado con una duda antes, y es que referente a tu diagnóstico y tu historia de vida, dices que muchas veces te sientes como que te ha faltado como esos tips, estas ayudas respecto a tu diagnóstico, para como poder ayudarte a entenderte mejor. Ahora que ya lo ves con más tiempo y con perspectiva, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran... O sea, si pudieses hablar con tu yo de hace no sé cuántos años, ¿qué consejos te darías? Bueno, creo que primero la terapia, sí, eso ayuda un montón, más cuando tenés TDA. Y bueno, también no quiero hacer apología a la medicación, pero creo que también ayuda mucho. Siempre supervisado, porque son medicaciones medio potentes, no es que es para tomarse a la ligera, pero a mí, cuando me rediagnosticaron, cuando fui a que me rediagnosticaran, un poco previo, tenía un amigo que tenía TDA, sí, era TDA, y que tomaba la medicación y él fue el que me pasó el contacto de la neuróloga y me acuerdo que me había dicho como la medicación no es algo malo, es nada más, te pone al nivel del resto de personas, o sea, y ahí un poco me hizo clic porque mi mamá me había infundado mucho como juicio sobre la medicación. Pues yo cuando era chico, ella me decía, no, esto te va a hacer mal, esto no, o sea, me daba para que lo tome, pero a la vez le preocupaba mucho a nivel físico lo que me hacía, a nivel de salud. Claro. Y cuando Es todo vas un con un profesional que te explica cómo son las cosas y te hace entender que la medicación no es que te afecta, sino que te ayuda, le empezás a perder un poco el juicio a eso. Y creo que sí, esa es algo que a mí me ayudó mucho a entender que no es nada malo estar medicado. Es una cosa de madres en general, yo Sí, creo, el total, tema del total, miedo de la medicación. total. Yo misma tampoco me quería medicar al Claro. principio, pero también mi médico de cabecera me hizo ver un poco que es como que si yo tuviese diabetes, Claro, o por ejemplo exacto, ahora que eso tengo mismo, problemas con las tiroides, me tengo que medicar cada día por las tiroides, pues igual que me medico por las tiroides, o me medicaría si tuviese diabetes, pues en algunas ocasiones me tengo que medicar pues de otras cosas. Y como Total, muy bien total. has dicho, siempre y cuando esté recomendado por un profesional, Claro, exacto. porque también hay como... Esto depende de las épocas, ¿no? Pero hay como una moda, o ha habido modas, en las que la gente decía que para concentrarse se tomaba la misma medicación, siendo... O
sea, no teniendo un trastorno como el TDA, Sí. como para concentrarse más y demás. Sí. No Bueno, funciona. de hecho en Estados Unidos, o sea, hay mucho abuso del medicamento Adderall que tiene también anfetas y mucha gente lo consume. No sé cómo es la venta, pero lo consumen muchas personas sin tener diagnóstico y es como, bueno, qué sé yo. En plan, si quieres drogarte, vale, pero no Ya. digas que es para concentrarte, ¿sabes? Yo quería hacerte, o sea, proponerte o que nos digas tu reflexión, porque has comentado que la neuróloga te decía que, ¿no?, la medicación te ayudaba para estar un poco al nivel al resto de personas, ¿no? ¿Tú qué opinas con el hecho de las personas que somos neurodivergentes convivir en la sociedad en la que vivimos actualmente? O sea, ¿consideras que el mundo está preparado para convivir con nosotros, que nosotros somos los que nos tenemos que adaptar? No sé qué opinas. Creo que todavía hay bastante desinformación sobre muchas neurodivergencias. Por eso me parece muy guay este espacio, porque difundir esto es muy importante y no sé, o hasta hoy en día en el trabajo hay veces que no se lo cuento a todos mis compañeros, porque sé que hay mucho estigma todavía. Entonces decido como a quién contárselo y a quién no. Y hay personas que les contás y te dicen, ah, sí, vos tenés TDA, ok, yo también creo que también lo tengo, o lo puedo llegar a tener, y es como... Hay mucha yo gente estoy que se autodiagnostica, Claro. sí, sí. Pero sí creo que no, todavía no. La sociedad le falta bastante avanzar sobre el tema y divulgarlo mucho más. Nada, sí es esto. Yo personalmente todavía no me siento tan cómodo a veces para contárselo a todo el mundo, porque sé que las personas todavía hay muchos juicios sobre eso. Y en un trabajo tal vez si digo que tengo TDA no me contratan, porque piensan que me voy a distraer o qué sé yo, o que no voy a rendir. Entonces prefiero a veces callármelo y nada, guardármelo. Si total yo sé cómo soy y yo sé cuánto puedo dar, ¿viste? Nada, al final no dudo de mis capacidades, pero el resto, cómo lo ve, no puedo controlar eso. ¿Y te genera algún tipo de preocupación el hecho de que no puedas explicar abiertamente que tienes un diagnóstico en salud mental? No. Me gustaría, pero no, problema no. Pero sí, a veces digo, estaría bueno poder contarlo libremente y sin ser juzgado. Pero bueno, es la sociedad en la que vivimos, en la que toca vivir, ¿viste? Poco a poco. Poco a poco, vamos avanzando, sí. Ahora que hablabas de esto, me vino a la cabeza ¿cuál es el juicio más duro o que más has sentido de alguna manera con el hecho de convivir con el trastorno? Creo que... No, un poco que... A ver, repetime la pregunta. ¿Cuál es el juicio más duro que has recibido por el hecho de ser diagnosticado con este trastorno? ¿O que crees que... o quizá al hecho de exponerte, ¿no? De decir, oye, tengo este diagnóstico y cuál ha sido como la... Estoy tratando de pensar, tipo a nivel laboral decís o en general... En el ámbito que creas que te haya afectado más, porque yo creo que en el ámbito laboral supongo que es como el ámbito como más fácil de que se vea la dureza del tema, porque al final tienes una relación laboral con ellos. Pero puede ser en familia, el estigma está en todos lados. Incluso al final. no lo mismo, hay una cosa que se llama el autoestigma. No, creo que es un poco el no querés porque no podés, el no podés porque no querés. Creo que ese es como lo que más he recibido. Es como... Y es lo mismo, es esto de tratar de hacerle entender a la gente que no es que no quiera,
es que no puedo, que no me sale, que es mi cerebro que actúa de manera distinta, inconscientemente, y Claro. yo no lo controlo. Sí, no sé, o sea, en el trabajo, por ejemplo, me pasa que de repente me están diciendo una cosa y mi cerebro se va a otra y estoy pensando en otra cosa y después trato de volver a eso, a lo que me estaban diciendo y a veces se me pierde. Por eso también es un trabajo un poco interno de saber cómo ir gestionándolo. Por ejemplo, si me dicen algo que sé que por ahí me voy a olvidar, tratar de anotármelo o no quedarme con la duda y repreguntar para, aunque suene boludo, y repreguntar, porque si no, después se me va a perder lo que me dijiste. Pero sí, creo que es esto. En la escuela, más que nada, me pasaba mucho esto de el ambiente diciéndome como si te esforzás un poco más, vos podés hacerlo. ¿Ubicás? Y lo En irónico realidad te del estabas... tema... Perdona, Joan. No, y ahora, perdón. No, en plan que en realidad sí que te estabas esforzando mucho. Lo que pasa que para el resto de personas no lo veían. Claro, como que te exacto. estuvieses esforzando de Exacto. verdad. Sí, lo ven como una falta de atención. Iba a decir justo eso, que lo irónico del tema es que te estabas esforzando el triple que el resto de personas para mantener una Sí, para llegar. situación más cotidiana. Sí. Y creo que se tiene que valorar esto porque, como decías, tienes un propósito, tienes una carrera, como has conseguido muchas cosas que a nivel normativo están como muy bien valoradas y muy bien vistas, y todo el esfuerzo que hay detrás como que no se visibiliza. Así que, de alguna manera, todo lo que la gente te haya podido decir alguna vez Sí. de tío, ¿no? Pues, joder, hay que reconocértelo. Claro. Es que, bueno, también fue mucho trabajo interno, digamos, y esto también, saberlo, haber sido diagnosticado, a pesar de que mis papás no lo hayan entendido, siempre me han apoyado en si yo quería ir a terapia o esto mismo, cuando yo tuve la duda de, che, quiero rediagnosticarme para estar seguro de lo que tengo, me apoyaron y me ayudaron a ir al neurólogo y tal. Eso también, creo que el apoyo ahí de mis padres fue fundamental, a pesar de que no lo entendiesen, de que me ayudaran. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad de que no entiende qué le pasa y puede ir a un médico o a un profesional que le ayude a entender. Creo que hay muchas también personas que por ahí saben que les pasa algo, pero no entienden qué es. Y entenderlo te cambia mucho en la perspectiva. Es como un alivio, ¿no? Al final. Exacto, sí. Como que un clic de che, soy así por esto. Y sí, hay mucha gente en la sociedad que no lo sabe ni lo va a saber, y es una pena. Es que el camino de un diagnóstico es largo, en muchos de largo. los casos, es muy largo. Total. Sí. Y una pregunta, ¿te afecta el sueño también? En plan, ¿tú por las noches te vas a dormir tranquilo o tienes como mucho, empiezas a divagar y a pensar en mil cosas? Sí, me pasa un poco de a veces el sueño me cuesta conciliarlo. Sí, de estar pensando mucho. Sí, me pasa. Bueno, en el día a día también. Soy muy de sobrepensar las cosas a veces también. Sí. Pero dentro de todo sueño bien, bastante, así que me puedo dormir a eso. Estaba pensando también, quizá algunas de las personas que nos estén viendo, puede ser que todavía no, o puede ser que justamente ahora hayan como llegado a este vídeo porque estén buscando información sobre TDA o TDAH y que acaben de diagnosticarle, o que tenga un familiar que le acaben de diagnosticar. ¿Qué consejos le darías a una persona que acaba de ser diagnosticada? Bueno, que sigan terapia, que traten de hacer terapia. Aunque sea, si no la pueden hacer como seguido, por lo menos
una vez al mes o cada tanto, pero que puedan ir a un profesional que esté con ellos y que les pueda seguir el diagnóstico. Y segundo, que tampoco se frustren, que entiendan que es un proceso, que no se mejora de un día para el otro, sino que es una búsqueda. Y es eso, poco a poco ir entendiendo qué te va pasando y a partir de eso ir viendo cómo podés ir mejorando. Pero que no te lo tomes como una carga, sino como que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero aprender a convivir creo que es clave. No frustrarse y no compararse con el resto, porque al final somos distintos y todo el mundo es distinto, o sea, cada uno tiene sus cosas y a nosotros nos tocó este trastorno y hay que saber cómo abrazarlo un poco, ¿no? No demonizarlo, porque es algo completamente normal. Eso. Y muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh, Pato? Yo quería preguntarte, ya que recomiendas que no la gente vaya a terapia y demás, tú que has vivido el proceso de no encajar, ¿no? O sea, que no tuvieras ¿cómo se diría? Bueno, sí, que no encajaras con la psicóloga o el psicólogo que hasta a lo mejor recientemente sí. O sea, ¿qué aconsejarías a una persona en la que se encuentra a lo mejor en tu situación, que duda, que tiene sospechas, pero claro, obviamente tiene que ser un profesional que le diagnostique? ¿Qué le recomendarías en el hecho en la búsqueda de un profesional con el que sí congenie, pero no acaba de encontrarlo y está como, ¿no? Porque al final es un proceso largo de encontrarlo. O sea, ¿qué le recomendarías a esa persona? Bueno, yo de hecho mi psicóloga la encontré por amigos. O sea, un amigo muy cercano, muy parecido a mí, no tiene TDA, pero muy parecido, con muchos aspectos de su vida parecidos a mí, que hace terapia hace años. Él fue el que me puso en contacto, así que por ahí sería como intentar tener alguna referencia del profesional y probar. Por lo menos en una sesión no vas a sacarle la ficha si eso no es, pero darle por lo menos 1 o 2 meses y ver qué onda, si en verdad te ayuda o si no, y ser sincero, o sea, no forzarlo tampoco. Si ves que no te ayuda, y paralo y búscate a alguien con el que sí puedas congeniar bien y te sientas cómodo, más que nada. Creo que es eso, sentirte cómodo haciendo terapia. Es súper importante, me parece, lo que tú has dicho de no quedarte solo en la primera sesión, porque sí que es verdad que sí que conozco gente que ha ido una vez y ya con ir una vez ya dice, no, esto no es para mí. Sí. No, a ver, está bien lo que has dicho de que hay que al menos, yo qué sé, hacer ni que sea un mes o 3 o 4 sesiones con esta psicóloga o psicólogo, y si ya ves que no congenias, pues buscarte a otro, pero no como crucificar ya en plan, no, esto no es para mí. Total. Y otra cosa también es el tema de ser honestos y sinceros. O sea, a una psicóloga o a una psiquiatra no la puedes mentir. Porque si no es como mentirte a ti, o sea, al final mentirte a ti mismo. Exacto. Sí, ir con la verdad. O sea, porque si no, la terapia no te va a servir si le ocultas cosas. O sea, tratar de ser sincero, sí. Como superar un poco el sentirte juzgado, ¿no? O sea, porque hay muchas veces que a lo mejor la gente no va a terapia porque ha tenido una mala experiencia, ¿no?, con algún profesional, o el hecho ya de que en la sociedad se juzgue en sí, ¿no?, a las personas, hace que tengamos como ese miedo, ¿no?, a abrirnos, y al final se trata de un profesional que está experimentado en lo que a lo mejor tú tienes y que en principio es para ayudarte, claro. No, total. Sí, yo desde estos 4 o 5 meses que vengo haciendo terapia me siento muy distinto. Hace años que no iba a terapia, sí, muchos años que no iba y me siento mucho mejor. O sea,
me da como mucha más perspectiva de las cosas. Total. Sí. Y ahora sé que la pregunta es difícil, porque entiendo que cuando vas a terapia vas a hablar de cosas más cotidianas, más mundanas, y al final luego acabas sacando pues no grandes conclusiones, sino pequeñas conclusiones que van cambiando tu vida poquito a poco, ¿no? Pero si pudieras como sacar una conclusión de un aprendizaje que hayas sacado de terapia, ¿cuál dirías que sería como uno de los más importantes que has aprendido yendo a terapia? Bueno, es que de a poquito me estoy conociendo a mí mismo más allá, digamos. Pero... Sé que es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. O herramientas que te hayan dado, que te funcionen. Piensa, hay tiempo. Sí, sí, se puede cortar, no se preocupe. Siempre decimos que lo vamos a cortar y luego no lo cortamos. No lo cortamos. O no. Herramientas. No, como que, por ejemplo, tratar de cuando estoy lidiando con una situación, tratar de un poco reflexionar o pensar antes de hablar. Uno de las cosas o de los aspectos que tenemos las personas con TDA es la impulsividad. Solemos ser muy impulsivos y a veces me pasa mucho a la hora de hablar que soy medio impulsivo y digo cosas que en realidad no debería en el momento, o que mis emociones se disparan un poco. Creo que me ha dado como un poco de perspectiva, como, o de saber llevar un poco mejor esto de pensar antes de comunicar las cosas. O sea, no... o controlar esa impulsividad que ya de por sí tengo como seteada. Sí, creo que un poco eso es lo que más vengo trabajando. Sí. Eso. ¿Crees que es algo que realmente puedes controlar? No me gusta mucho la palabra control porque... Claro. Pero Sí, no sé sí, si sí. me explico. O sea, al final como tienes TDA, hay cosas que o sea, es así porque tu cerebro funciona así. Sí. Entonces, Sí, Porque sí, tú eres sí. así. exacto. Sí. Entonces, ¿tú crees que es algo que es porque es que eres así? ¿O es algo que realmente puedes trabajar con el tiempo? No, creo que soy así, pero puedo trabajarlo. Sí. O sea, me noto cuando estoy conversando y estoy como pensando en decir algo y diciendo, no, esto ahora no, o esto puedo decirlo de otra forma. Creo que es algo que se puede trabajar, totalmente. Sí. Molt bé. ¿Algo más? Ya estoy listo. Buenísimo. Oye, yo me he quedado con la curiosidad. Decías que hablabas de esa impulsividad. ¿Hay algunas emociones concretas con las que sientas que eres más impulsivo que con otras? ¿O hay algunas, alguna emoción con la que sientas que la impulsividad se te dispare de una forma como más... Sí, por ahí cuando estoy teniendo argumentos, sí, o no sé si discusiones, creo que ahí es cuando más me puede llegar a saltar un poco. Como el Esta enojo. impulsividad. Sí, algo así. Sí, ponele que sí. Sí, amigos, situaciones, sí, creo que eso. Pero bueno, es esto, aprender a discernirlo, saber cuándo está pasando y como que gestionar esa emoción. Eso es lo que estoy como trabajando poco a poco, y con terapia también, porque me suele pasar. Y creo que es un poco a raíz de mi TDA. Sí. Ajá. Y también la medicación, noto esa ayuda que
como ese extra ayuda que me da a controlar esa emoción. A mí me pasa eso y yo lo vivo así. Sí. Con la medicación me refiero. ¿Y qué te hubiese gustado saber en su momento, ¿no? Para poder estar como más tranquilo o en paz contigo mismo? No, por ahí haber tenido más acompañamiento cuando era más joven, más pequeño. Creo que eso me hubiese ayudado a llevar mucho mejor las cosas. Pero bueno, también no puedo culpar a nadie. O sea, también vamos evolucionando y es algo relativamente nuevo. Creo que de acá a 50 años esto va a estar mucho más hablado y la gente va a tener mucho mejor diagnóstico y tal vez vas a poder ir en la calle y poder contar, che, tengo TDA, y que sea algo completamente normal o que mismo en la sociedad se empiece a instaurar un poco más con cualquier persona neurodivergente en realidad, pero como más ayuda, digamos, o más acompañamiento tal vez. Sí. Yo creo que vamos por el buen camino, porque hace a lo mejor 5 años ni siquiera la gente hablaba de estos temas. Total. Y ahora ya se está empezando a hablar. Sí, total. Y no solo psicólogos, sino gente como, por ejemplo, nosotros, este grupo, como tú, que lo habla en primera persona, que eso es muy importante. O sea, el tema de conocer casos reales y cómo lo vive cada persona diferente. Es que eso es, sí, para mí es súper interesante y yo cuando era más chico, hace años atrás, no era como que podías buscar en la web y tenías una información súper completa. Videos en YouTube tampoco había muchos. Creo que hoy en día sí hay un poco más de concientización. Yo tampoco lo sé decir. Concienciación. Nada, hasta hace unos días atrás me he puesto a buscar en TDA en YouTube y no te aparecen tantos resultados como tal vez uno espera. O también de personas que lo vivan en primera persona. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Bueno, seguro que hay muchísima gente, ¿no?, con algún tipo de diagnóstico en salud mental que no está diagnosticado y que al final está bien que se hable abiertamente, porque aunque haya estigma, porque también hay autoestigma, hay que tratar de alguna forma hablar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, otras personas que sí que con las que he interactuado que tienen algún tipo de diagnóstico, tienen miedo, mucho miedo, porque tienen miedo a lo que los demás juzguen, qué palabras puedan decir, porque muchas veces las palabras duelen, ¿no? Y uno ya lo pasa mal en su día a día teniendo una neurodivergencia. Entonces, no tenemos que tratar, ¿no? Bueno, este podcast es de lo que trata, tratar de sensibilizar, digamos, ¿no?, a la sociedad de que esto existe, que tenemos nosotros que convivir con ellos y ellos con nosotros. O sea, al final somos todos seres humanos, eso es lo que tenemos de igual, y es un placerazo que nos expliques tu historia. Entonces, a raíz de esto que digo, ¿tú qué querrías decirle a la sociedad o a las personas que nos estén escuchando como mensaje? Antes te hemos, perdona que corte, antes te hemos dicho como que hablases a personas que tengan tu mismo trastorno, como qué le dirías, pero ahora, y un poco es como nos gusta ir acabando el programa, es como qué mensaje te gustaría lanzar a las personas que nos están escuchando, tengan el trastorno que tengan o no tengan ningún trastorno, indiferentemente. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar? Aprovecha ahora que tienes el micro todo para ti. Creo que un poco que no se sientan que están solas, o sea, que somos muchas personas en el mundo y cada uno es distinto y que no estás sola, siempre va a haber una persona con la que vas a poder conectar y que te vas a saber entender, ya sea porque tenga el mismo diagnóstico o neurodivergencia que vos, pero que te vas a saber entender.
que no te lo tomes como que estoy solo, sino que si te pones a buscar o si te pones a preguntar, vas a notar la cantidad de personas con las que vas a encontrar algo en común. Y bueno, que es un proceso también, que no te sientas mal si las cosas no te salen ahora o si te sentís muy distinto ahora, porque con el tiempo vas a ir encontrando tu lugar en el mundo, creo. Y conexiones también, que al final eso ayuda mucho a sanar, creo. Conectar con personas que te entiendan y que te entiendan, básicamente. Creo que ese es mi mensaje. Qué bonito. Muchísimas gracias por tu experiencia, por tu mensaje. Creo que es muy valioso todo lo que hemos estado hablando. Ja solo nos falta recordar que nos sigáis en redes. Si heu arribat fins aquí, estem a l'Instagram, a TikTok estem començant, ens podeu seguir a Spotify, a YouTube... i Suscribirse, gente. Sí. I deixeu-nos en comentaris també opinions, missatges, expliqueu-nos les vostres històries si voleu, i aquí estarem per fer suport i per compartir més històries. Jo sóc la Marta. Jo sóc la Maits. Jo sóc en Joan. I això ha sigut la Santa Locura. Gracias a ti, hombre. Pato, has estado profundo, ¿eh? ¿Cuánto pasó? No sé, pero se te ha pasado rápido, ¿a que sí? Sí. 56 minutos. Hostia, ¿en serio? Menos. Sí.